Ya, listo. Ok. Comencemos. Buenas noches. Ahora nos encontramos con el señor Arrigo Perea Vallebona, que es experto en el sistema financiero en Perú. Vamos a hacer una entrevista con respecto a la investigación que estamos realizando. Por favor, Arrigo, dinos tu nombre, bueno, tu experiencia en los años que tienes en el mercado financiero. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, Esdras. Soy Arrigo Perea Vallebona, administrador de empresas con MBA. He trabajado 25 años en el sistema financiero entre BCP y Banco Santander, asesorando a empresas de todo tamaño a nivel nacional desde el punto de vista financiero. Y desde hace 3 años me encuentro gerenciando comercialmente a empresas de factoring. Y bueno, gracias por la oportunidad y quedo atento para cualquier consulta, ¿no? Ok, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que tú consideras que tienen las empresas o las medianas empresas frente al sistema financiero en esta coyuntura? El gran reto es generar la confianza en la empresa, el sistema financiero, que conoces el negocio y conoces las variables claves del negocio en el que te encuentras, ¿no? Que eres un experto y que no solamente monitoreas el día a día, sino que tienes planificado por lo menos 1 o 2 años por adelante. Si fueran un poco más de años planificados, mejor. Pero creo que esa confianza es el gran reto de las empresas, sobre todo las medianas, ¿no? Cuando hablas de planificación, ¿te refieres a que la empresa que se evalúa en el sistema financiero tiene que tener un presupuesto por un lado, pero también tiene que tener claro, digamos, en este caso es una empresa que tiene 2 líneas de negocio, ¿no? Que es diseño y implementación de oficinas, en la cual es un sector bueno, ha tenido un boom, pero después con la pandemia ha tenido bastantes, digamos, retos que asumir. ¿Qué tan crítico para una evaluación del sistema financiero es que, a lo que tú mencionas, que la confianza, cómo evalúas, cómo percibes, qué información necesitas que te brinde la empresa para que tú digas, ok, esta empresa sí me da confianza, me queda claro que conoce su mercado, su negocio, sus puntos fuertes y sus puntos débiles para poder iniciar un financiamiento? Primero, debe tener muy claro los costos, ¿no? En cada proyecto, por proyecto, ¿no? Por lo que entiendo de este tipo de empresa, cada proyecto debe ser estudiado minuciosamente para definir no solamente los tiempos, sino también los costos y sobre esa base, ¿no? Establecer un margen razonable y establecer el timing en el cual va a necesitar capital en las diferentes etapas del proyecto, ¿no? Entonces yo creo que mostrando la gestión por proyecto minuciosa, tanto de costos, ¿no? Como de imprevistos del pasado, como en otras oportunidades ha manejado esos proyectos y la rentabilidad que se ha obtenido y el manejo de imprevistos también, porque siempre en estos proyectos hay imprevistos, creo que se podría ganar la confianza de la empresa del sistema financiero. Ok, me quedó clarísimo. Entonces, el primer paso sería bueno, que la información que tenga la empresa, que use, que domine, lo tenga por proyectos. De acuerdo, sí. Es importantísimo y eso está alineado con el presupuesto, me queda clarísimo. Eso, ¿cómo lo solicitan? O sea, el estado financiero, no solamente a nivel general, sino también por línea de negocio, es importante que ustedes lo tengan para evaluarlo. Sí, claro. Normalmente vamos a pedir cuáles han sido los 3 o 4 grandes proyectos que se han manejado en los últimos 2 años. Okay. Y es básico pérdidas y ganancias por proyecto, ¿no? KPIs, ¿no? Del proyecto y cómo es que lo monitorean, ¿no? Si es que han desarrollado un sistema propio o a lo mejor han adquirido un enlatado
que le permite hacer ese control del proyecto, ¿no? Y ahí, ¿qué tan vital es para ustedes evaluar si en realidad se está manejando de forma correcta el costo del proyecto? Bueno, es muy importante, definitivamente, porque el margen es que van a pagar finalmente el préstamo, ¿no? Excelente. Y la acumulación de ese margen, proyecto tras proyecto, es lo que va a hacer viable la empresa en el tiempo, ¿no? Ok. Ahora, apelando un poco a tu experiencia y a lo que has visto en el mercado en estos años, crees tú que es la principal dificultad que han tenido empresas similares en el mercado, que más o menos conozcan de forma referencial, que son los problemas más comunes que han tenido frente a a presentar información al banco, ¿no? Al sistema financiero? Bueno, ahí, por ejemplo, existe una deformación en el Perú de generar la información solamente con fines tributarios, ¿no? Y generarla muy tardía, ¿no? Entonces estamos hablando de una presentación de estados financieros muy clásicos, muy tradicionales, con poco aporte de valor financiero ¿Con cuánto de atraso? y con 3 meses de atraso, 4 meses de atraso, ¿no? Ok, entonces uno de los principales errores es que no tienen información prácticamente en línea. Eso tampoco le permite al sistema financiero tener esa confianza de decir, claro, con un atraso de 3 meses, la situación puede cambiar de una semana a otra en el mercado, ¿no? ¿No? Correcto. Aparte también, al no tener información por proyecto, al no tener una información muy detallada por proyecto, finalmente la rentabilidad no queda muy clara si es que la rentabilidad de un proyecto le ayuda al otro proyecto en el que se ha estado al ras, digamos, ¿no? Tas con tas, ¿no? Claro, Eso, por claro. ejemplo, no queda claro muchas veces. Ok, ok. Entonces, ese es un problema común que tienen este tipo de empresas en el sector. Sí, es muy común e incluso la variación de costos en el tiempo, o sea, podrían haber planificado iniciar el proyecto con unos costos, pero la variación de los costos en el tiempo muchas veces no detectan a tiempo que ese proyecto está en peligro de perder la rentabilidad y no les da la oportunidad de renegociar con sus clientes el incremento del precio por razones de fuerza mayor, ¿no? Claro, es que ahí ya con información tan tardía ya no puedes negociar, pues, ¿no? Correcto. Claro, claro. 3 meses es Punto, ¿no? demasiado. Es buen punto eso. Uh-huh. Ahora, y ya, ese es uno, aparte de ese, ¿has identificado o percibes que tiene algún otro gran problema? Bueno, desde el punto de vista de información, muchas veces la información no baja correctamente, ¿no? O sea, cada persona de la institución debería tener de alguna manera sus objetivos alineados, ¿no? Con respecto a la rentabilidad del proyecto, a la ejecución del proyecto. Muchas veces la parte variable de los sueldos o los mismos bonos del personal, ¿no? No están alineados con las métricas que debería tener el proyecto. Entonces, he visto casos de empresas que están pagando bonos o variables a los líderes del proyecto y, bueno, meses después, pues se dan cuenta que ese proyecto realmente no ha generado la rentabilidad que justifique esos pagos, ¿no? Claro, con una información tardía de 3 meses, pues ya definitivamente no tienen la información completa. Correcto. Ahora, reforzando haciendo repregunta en función a lo que mencionas, ¿tú crees que es importante que las empresas hablen un mismo idioma, lo que mencionabas, ¿no? Que todos manejen la terminología de proyecto a todo nivel para que el área de finanzas capture esa información y lo plasme en el estado financiero? ¿Esa es una problemática común? Sí, sí, te escucho. ¿Esa es una problemática común? Sí, es una problemática común. Digamos, la visión financiera del negocio en sí y de cada proyecto debería ser transversal, desde el comercial hasta la persona del back office, administración y operaciones, ¿no? Uh-huh. Ok, ok. Bueno, en línea con esto ya hablamos de los tres problemas. Ahora,
desde un punto de vista financiero, cuando ya el banco se involucra, el sistema financiero se involucra en apostar con estas empresas, ¿cuáles son los principales problemas financieros que experimentan estas empresas en el tiempo y que les puede generar problemas si es que no tienen un adecuado control de costos, ¿no? Desde tu experiencia. Mira, cuando empieza el proyecto, más aún en esta época, existe un déficit de capital de trabajo. Entonces, muchas veces yo cotizo a mi cliente suponiendo un costo de oportunidad del capital, parece capital de trabajo, que muchas veces todavía no lo tengo. Entonces, soy muy optimista al fijar ese costo de capital para el capital de trabajo inicial del proyecto, ¿no? Esa es una falencia común, ¿no? Ya cuando se emite la factura, ya hay varias opciones de financiamiento porque ya fue entregado el bien o el servicio y ya, digamos, es más tangible el medio de pago, ¿no? Entonces ya los costos son más predecibles, ¿no? Si es que el cliente que va a pagar ese proyecto es un cliente solvente, ¿no? Con buena reputación, ¿no? Pero la parte del costeo del capital de trabajo inicial, sí, un poco falta esa fineza del cálculo del costo para poder incorporarlo al proyecto, ¿no? O sea, en otras palabras, parafraseando ya lo que tú mencionas, es que es vital y es muy importante que en realidad la empresa tenga una contabilidad más que financiera de costos, porque si Sí, la contabilidad de costos no está alineado con la operatividad del día a día, claro, el resultado, lo que mencionaste hace un momento, puedo pagar bonos, todo, y al final, en mi resultado final de la compañía de fin de año, estoy en pérdida, y eso no es sí, negocio. totalmente de acuerdo. La contabilidad de costos es, digamos, el primer paso para empezar a planificar el proyecto, ¿no? Ahora, en tu experiencia, la mayoría de empresas de este rubro manejan este tipo de buenas prácticas o es una deficiencia que tú has identificado en la mayoría? Claro, es una deficiencia común. Es una deficiencia común. Me ha tocado llegar a celebraciones, ¿no? De la ¿Ya? empresa, donde están celebrando el haber cerrado un contrato, pero, digamos, haciéndolo reflexionar rápidamente para que me indiquen cuánto es lo que esperan ganar en el proyecto. Ujú. Se nota, por ejemplo, que todo el proyecto está costeado a que la condición de pago sea a 30 días. Y, por ejemplo, si el cliente se demora 45, 60 o 90, no está considerado en la cotización del proyecto Wow. y eso podría ser que simplemente no ganen o que pierdan, ¿no? Entonces, no hay ese monitoreo fino del costo. Yo lo he visto puntualmente, no solamente en el caso de los insumos para dar el servicio, sino también en el insumo capital, ¿no? Que a veces Claro, es determinante en el costo del proyecto, ¿no? y que es caro también, ¿no? No, Y que ese claro, es bastante caro en el mercado, sobre todo para medianas empresas. correcto. Eh, bueno, y bueno, con respecto al día a día, también las dificultades, ya vimos la problemática, los problemas financieros, ¿qué dificultades tienen? O sea, normalmente tienen si no tienen claro al momento de identificar la rentabilidad por proyecto, ¿qué otra dificultad pueden tener al momento de presentarse al sistema financiero y decir, mira, necesito este capital de trabajo, que tú identificas y tú digas, mira, tienes que solucionar, aparte de lo que ya hemos conversado, que tú los puedas, porque me imagino que también en el sistema financiero tú le das recomendaciones o tips para que puedan aterrizar sus proyectos y puedan también mejorar sus propuestas de estado financieros o de operatividad. ¿Qué uno puede Sí, comentar al respecto? sí, hasta cierto punto siempre recomendamos que hagan benchmark, que hagan comparación con una empresa grande, representativa del sector, Ujú, ¿no? Entonces, ahí es muy importante tener identificado los KPIs de ese tipo de negocio ujú. y hasta cierto punto inferir, si es que no se tiene la información, porque es una información confidencial, porque es una empresa privada, probablemente con la que te estás comparando, probablemente una multinacional o muy eficiente, pero sí tratar de establecer
la estructura óptima de una empresa bien llevada para poder tú irte comparando y que sea tu meta en el mediano plazo acercarte a esos indicadores óptimos, pues, ¿no? Para saber las fortalezas y las debilidades de tu gestión y hasta dónde tienes que llegar, ¿no? Ok, y en línea con esto, ¿cuál crees tú que, digamos, es el que tú percibas y dices, mira, una empresa en este sector de remodelación de oficinas tiene que tener estos 3 puntos fuertes para poder no solamente ser sólida con respecto a que su presupuesto se plasme en la realidad y logre la utilidad, sino también que sea fuerte al momento de presentar su información financiera y que para el banco sea negocio convertirse en un socio estratégico de esta empresa? 3 puntos que tú consideres que debe tener como fortaleza una de estas empresas. Mira, primero en la negociación con su cliente, a quien le va a dar el servicio, ¿no? Debe quedar claro varios escenarios, ¿no? Dependiendo de qué tan largos sean los proyectos en los que participe, ¿no? Si son proyectos de muy corto plazo, probablemente no varíe mucho, pero si estamos hablando más allá de 3 o 4 meses, probablemente sí, sí impacte más, ¿no? Entonces, primero es la negociación de las condiciones con su Correcto. cliente, ¿no? Ligado a eso va el tema del monitoreo de costos, ¿no? El monitoreo de costos. Y también algo que he visto que puede ayudarle mucho a una empresa de proyectos es tener claro los indicadores de sus partners, por decirlo así, ya sea proveedores estratégicos o subcontratistas, por ejemplo, ¿no? Entonces sería bueno que tenga mapeado eso esta empresa, ¿no? Ok. Bueno, ¿algo más que gustaría agregar Arrigo o Luis? Creo que nos da información Sí, valiosísima. podría agregar, en su conocimiento que tiene como gerente, ¿no? Usted me podría explicar, ¿no? ¿De qué porcentaje de empresas no tienen mapeado esto y se basan más que todo en estados financieros? Porque veo que es muy común, como indican, ¿no? Claro, si estamos hablando de una mediana empresa que vende menos de 10 millones de soles al año, yo te diría que estamos hablando de un 75% de empresas que no tienen una gestión detallada de proyectos. 75% de empresas peruanas, ¿no? Sí, Que es bastante, ¿no? Es más del Bastante. 50%. Es muy preocupante. Sería un campo, no, ¿usted qué opina? Sería un campo como Una oportunidad. implementar y tomar como ventaja competitivas. sí, totalmente. Conozco muchos compañeros que han trabajado en el sistema financiero que están asesorando de manera externa a empresas, sobre todo medianas, y es una problemática el tema de empresas familiares, empresas que han crecido muy rápido, ¿no? Y, Eso. digamos, se han quedado con personal de confianza, pero que ya no tiene las aptitudes necesarias Ajá. y el día a día ya los Para el atrapó. perfil de ese cargo nuevo de desempeñar y seguir que siga creciendo, ¿no? En Correcto, una mejora correcto. continua. Sí, Entonces, ha habido ahí mucho. se aplica Sí, muchos conceptos, pero según el tipo de empresa, ¿no? Como usted dice, está en lo correcto. Además, quería pedirle, ¿no? ¿Qué recomendaciones da a estas empresas, a estos 75%? Vamos a dirigirnos. ¿Qué recomendaciones, unas 3 recomendaciones ahí puntuales nada más? Y con eso sería todo. Muchas gracias. gracias. Mira, una información puntual que yo le doy a alguna empresa mediana es que primero se arregle la casa, como se dice, ¿no? Que internamente trate de ser lo mejor gestionada, lo más eficiente posible, ¿no? Que tenga un referente en el mercado al quien aspire a acercarse en 2, 3 años. Eso es importante, ¿no? Cuando al empresario le va muy bien en un negocio, generalmente empieza a ver otro negocio colateral y como es emprendedor por naturaleza, empieza el segundo negocio, la segunda empresa y no ha ordenado la casa.
y al equipo que más o menos le ha ayudado a crecer con la primera empresa, lo empieza a estresar para que ayude a la segunda empresa, ¿no? Y entonces el día a día empieza, entonces tú puedes tener un equipo emprendedor y un equipo ya gestor, administrador, pero esa dualidad no lo maneja el empresario, se queda con el de confianza. Cuando voltea, ha crecido 5, 6, 10 veces de tamaño y ha abierto 2 o 3 empresas satélites y el equipo es el mismo y no tiene las aptitudes y no tiene tiempo para capacitarse y no tiene la confianza de contratar a un externo que, digamos, dé soporte desde afuera al equipo original y ahí empieza a hacer agua, pues. Ahí empieza a hacer agua. Ahora, este 75% tiende en el mediano plazo a quebrar. Normalmente, en un mediano plazo, claro, si es que no quiebra es porque se ve en una situación tal que tiene que abrir el accionariado, ¿no? O en una dosis de humildad tiene que cambiar a una gerencia general y pasar él a ser un director o un tercero, ¿no? Pero lo normal es que sufra mucho, ¿eh? y que sí pueda quebrar. Ahora, es vital, o sea, ya para ir cerrando, es vital que los estados financieros se cierren prácticamente el primer día o los primeros 4 días útiles del mes siguiente, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque, como te digo, la información tardía de poco sirve en un país en el que cambian las cosas tan rápidamente, y en un mundo, ya ni siquiera el país, en un mundo que cambia tan rápidamente y, por ejemplo, si tu estructura de costos depende mucho del dinero, del tipo de cambio o de las importaciones, ¿no? Pucha, vas a sufrir, ¿no? Tienes mucha exposición. Vas a sufrir. Excelente. Estimado Arrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valiosísimo aporte, información y experiencia. Bueno, no queda más de agradecerte nuevamente. Gracias. Y bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Conversamos. Gracias.